Jesucristo es la resurrección y la vida. Leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 11, como título tiene la muerte de Lázaro. Si bien Lázaro fue una persona común y corriente que experimentó 2 veces la muerte física, porque en el tiempo de Jesús, como lo narra aquí en el Evangelio, él experimenta esa primera muerte que era la natural, y el Señor lo permitió para que en ese tiempo quienes eran sus discípulos, seguidores y personas que estaban aprendiendo del Maestro directamente, vieran en vivo y directo que el Señor tiene poder sobre la vida y la muerte. En el versículo 17, como título allí tiene es la resurrección y la vida. Voy a leer en ese versículo. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, es decir, porque ya había muerto. Verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María, se quedó en casa. 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Verso 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Verso 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le pregunta: ¿crees esto? Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El Señor Jesús representa la vida y tiene poder sobre la muerte. Cuando Él permite que Lázaro experimente la muerte, era para demostrarles a todos los que estaban allí que Él tiene el poder, que nada se escapó nunca de su dominio, aunque no fue así en el Génesis con Adán y Eva. En Jesús está todo el poder, todo el dominio. Y cuando el Señor permite aquí en Lázaro la muerte física, Él está hablando de 2 muertes al mismo tiempo. En este caso a Marta, a María y a todos los que estaban allí. El Señor demostró allí que espiritualmente Él ha venido a este mundo para rescatar de las garras del infierno, de Satanás, de los demonios y de la muerte misma, lo que se había perdido, que era la salvación del ser humano. Con este acontecimiento aquí, el Señor, a la vista de todas las personas que estaban allí, Él trae de la muerte física a Lázaro. Uno también deduce que después que Lázaro es resucitado, Él tuvo que aceptar al Señor como Salvador para decir que entonces, en la segunda muerte de Lázaro, porque Él vuelve a morir más adelante, Él no quedó allí vivo, para que entonces en esa segunda muerte física que experimenta Lázaro, si Él recibió al Salvador, entonces Él cuando resucite en el día postrero, esto sería en la consumación de todo lo que es este mundo y todo lo que tiene que seguir aconteciendo acá,
entonces Lázaro sea llamado a resurrección de nuevo. Es decir, a resucitar 2 veces. ¿Qué quiere decir aquí el Señor entonces para nosotros en la actualidad? Que a pesar de que hay una muerte física, primero hay una espiritual, y esto se relata desde el libro de Génesis. Cuando entra el pecado al mundo por medio de Adán y Eva, todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Pero, sabiendo todo esto de antemano el Padre, Dios el Padre, Él ya había diseñado el plan de salvación que estaba establecido sobre Jesús como el Cordero Santo y perfecto, sin mancha, sin pecado. Por medio de Él es que va a venir la salvación del ser humano. El título de este capítulo en Evangelio de Juan, capítulo 11, es la muerte de Lázaro. Pero en el 17 es Jesús, la resurrección y la vida. Y como dice allí en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo antes de venir a Cristo, yo existía y aún existo en este mundo, pero yo estaba muerto espiritualmente. Si yo no hubiese recibido, en mi caso personal, al Señor en el año 2008, de ahí en adelante, yo seguiría muerto espiritual o de forma espiritual, pero vivo físicamente. Y a la final, cuando me toque la muerte física, y si yo me hubiese ido así con esa muerte espiritual, sencillamente yo estuviera condenado a la separación eterna del Señor, que por nombre tiene el infierno. En mi caso, de todos los años de mi vida que Dios ha tratado conmigo, cuando determinó que yo le iba a escuchar y hacer caso a su voz, entonces yo soy traspuesto ahora de estar muerto espiritualmente a vivo, a vida eterna, a vida plena, a vida completa, a vida unida al Señor Jesús. Como dice aquí en el verso 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y allí en la Escritura dice, ¿crees esto? Lo hace como pregunta, porque es para ti como fue para mí también. ¿Crees esto? Entonces nos toca a nosotros responder desde el alma, desde el corazón. Si es sí, creo, o si es no, no creo. En mi caso yo decidí por el sí, creo, Señor. Y hasta el día de hoy lo sigo sosteniendo. Y la pregunta también sería para ti, ¿crees esto? Hablar de Jesucristo y la salvación no es una religión. No es algo que decimos, creemos, escuchamos, vemos, hablamos de forma religiosa, sin sentido, sin entendimiento. Como si fuese una rutina, que después que uno en el tiempo, la rutina después de un tiempo, unos meses, el cuerpo lo toma como algo automático. Y ya el cerebro hasta se puede desconectar de lo que le enseñó el cuerpo para que sea un hábito, sea ya en modo automático. Eso no es la vida en Cristo, no es una mera religión, mucho menos un hábito sin sentido. La vida en Cristo es una nueva forma de pensar y de vivir, una nueva forma de entender la vida conforme a los propósitos eternos del Creador. No es algo a la ligera, no es tomar la vida como cualquier cosa. Es primeramente amar al Señor por encima de cualquier cosa y por encima de nosotros mismos. Es amar a Dios por encima de todo. Y lo segundo, que en estas dos formas lo resume el Señor toda la palabra. Estos dos mandamientos de forma resumida: amar al Señor por encima de todo y de todos,
y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, vivir en Cristo es realmente tener un cambio de vida, una nueva forma de vivir y de pensar. Y por supuesto que el Espíritu Santo es el que te va a guiar y me va a guiar a cuál es esa voluntad del Señor. Eso significa vivir en Cristo. ¿Qué es lo que a Dios le agrada y le desagrada? Luego de que una persona comienza a buscar del Señor, a entender de Él, al Señor le agrada nuestra fe, que tengamos fe. Y al Señor le desagrada que nosotros seamos incrédulos, es decir, no creyentes. Por supuesto que a Dios lo principal que le va a desagradar del ser humano, de todos nosotros, es nuestro pecado y que vivamos, que nos guste vivir en pecado. La palabra dice que para eso vino el Señor, para deshacer las obras de Satanás, que Él es el padre de todo pecado. Él fue el que engendró el pecado. Y para romper con toda la esclavitud que tenía, todo el dominio que tenía Él sobre el ser humano. Dice la palabra que Él también destruyó el poder del imperio de la muerte. Pero esto es para toda persona que entrega su vida a Jesús. Esto no es para la persona que lo rechaza. Esto no es para la persona que no conoce de Dios. Porque sencillamente la persona que no conoce del Salvador es un esclavo o esclava del pecado. Y al ser humano que no conoce y aquellos que rechazan a Jesús, les espera la condenación eterna, el infierno y la separación del Señor. Sigo en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 15, como título tiene Jesús, la vid verdadera. Leo. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo aquí puedo hablar un poco sobre la apostasía, porque hay muchas personas que utilizan el nombre de Dios para enriquecimiento de ellos. Y por supuesto que estoy hablando de riquezas materiales. Lamentablemente para estas personas, si al final de sus vidas no se arrepienten de lo que hacen, les espera un juicio horrible de parte de Dios. Pero aquí también en el mismo capítulo dice que todo aquel que lleva fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más y más fruto. El Señor va recompensando conforme a la persona se esfuerce y se apasione de hablar de Él. Porque en el creyente nace una gratitud eterna con el Señor por lo que ha hecho, por su sacrificio, por su amor que ninguno merece, pero que viene de su bondad y gracia, de su favor inmerecido, y nace en el creyente ese agradecimiento eterno. Y como mínimo buscará la persona servir al Señor. Esto es algo que sí o sí experimenta la persona de forma espiritual, porque es un fruto del Espíritu Santo. No es que a uno le nace y a otro no. Sencillamente en la persona que no existe este fruto es porque no ha nacido de nuevo y no está realmente entregado al Señor. Pero aquí dice la palabra que el Señor lo limpia para que lleve más y más fruto. Y esto es, evidentemente, servir al Señor. Ser más testimonio vivo de la transformación que hace Cristo en uno. Uno lleva de ese fruto a las demás personas. Si estás en vicio del alcohol, del cigarro, de las drogas, y Dios te saca de esas tinieblas, te lleva entonces a otro lugar, a otras personas, para que puedas con tu propia vida testificar de lo que el Señor hizo contigo y que quiere hacer también con aquellas personas. Si eres una persona que estaba adicta a la pornografía, a la relación sexual inmoral, al adulterio, a la fornicación, a la depravación sexual, hombre con hombre, mujer con mujer, y Dios te saca de allí, te limpia de esos pecados, te lleva entonces
a otras personas para que tú seas testimonio de lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo en tu vida. Si eres una persona que le gusta o que hizo abuso de otras personas, en la agresión física, abuso sexual, el Señor te saca de allí y te deja en este mundo para que seas testimonio de lo que el Señor hace contigo y que quiere hacer con aquellas personas. Si eres una persona que le gusta o que estaba esclavizada al robo, que de pronto asesinaste a alguna persona o a personas, el Señor te perdona, te limpia y te saca de esa esclavitud para llevarte como testimonio a otras personas. Entonces, esa es la vida en Cristo. No es una religión. Ningún libro, ni siquiera de psicología, ningún entendimiento humano te puede dar vida, mucho menos vida eterna. Te puede hablar de tu condición espiritual y humana, de quién eres, qué haces y a dónde vas. Eso no lo determina un ser humano. Eso no te lo puede decir un ser humano, ni tampoco te lo va a cambiar ni a quitar un ser humano. Solo el Señor puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es el creador de tu vida y de mi vida. Él diseñó todo lo que vemos y lo que no vemos. Él diseñó tu alma y mi alma. Él sabe quién eres tú, qué haces tú y qué vas a hacer tú, qué piensas y qué pensarás. Por eso es que tenemos que venir a Él. Y aprovechando el hablar de este tema así central, el Señor no está en un muñeco de madera, de piedra, de yeso, de cemento. El ser humano no puede encerrar la gloria de Dios creado en algo sólido, metálico, físico, algo material. Eso sería ilógico. No se puede encerrar la gloria de Dios. ¿Quién sería el ser humano, que es alguien creado, para encerrar en algo material al Creador? Es algo demasiado desconocer de quién es el Señor. Pero es entendible, porque todos venimos así, a excepción de los seres espirituales que Dios trae desde los cielos para habitar aquí en la tierra con ese conocimiento que viene de Él allá arriba directamente. Es un tema aparte. Pero en la condición del ser humano, nosotros no conocemos al Señor hasta que venimos a un encuentro con Él únicamente por medio de Jesús, quien trae su Santo Espíritu para hacerte entender a ti y a mí todo lo que es su voluntad y el plan perfecto de Él para nosotros. Aún a través de películas, series, hemos visto en parte lo que fue la vida del Señor, lo que fue el sacrificio, o mejor dicho, desde el nacimiento, su crecimiento, su ministerio, el inicio del ministerio, su sacrificio, su muerte, pero también su resurrección. Todo esto para que se cumpliera como ya estaba escrito en la palabra. Porque hay que entender lo siguiente: el Señor es la propia Biblia, la propia palabra del Señor desde Génesis hasta Apocalipsis, en un cuerpo humano, viviendo tal cual todo lo que está en este hermoso libro. Jesús es la palabra viva. Él caminó entre nosotros siendo la propia palabra del Señor. Y así como hablamos también de lo que fue su enseñanza, su sacrificio y su muerte, tenemos que hablar también de su resurrección. Porque toda persona que se une a Cristo comparte con Él, o mejor dicho de Él, las promesas que tiene para sus seguidores, para sus discípulos, para sus creyentes. Sigo leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo ahora 20, como título tiene la resurrección. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Es importante hablar de la resurrección porque en las religiones
creen, y aún aquellos que idolatran y adoran muñecos e imágenes humanas que no tienen vida, que no oyen, que no hablan, que no andan, muchos tienen todavía en esos muñecos y esa idolatría a un Jesús crucificado. Y nada que ver con la realidad. Después que el Señor realiza el sacrificio, Él resucita. Y Él no estaba con ese cuerpo ya azotado, desgastado, apedreado, golpeado. Ya no estaba con nada del pecado que Él cargó en ese tiempo. El Señor está con un cuerpo glorioso, resplandeciente, que ni siquiera su rostro es visible para el ser humano. Es un rostro hermosísimo, resplandeciente, santo, limpio, puro, que no podemos ver nosotros como seres humanos. Sigo leyendo, dice allí: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. La resurrección es un evento sobrenatural e importantísimo en la muerte y el sacrificio del Señor, porque la resurrección nos enseña a nosotros y nos hace ver que si Él resucitó es porque hay una vida después de esta vida, y también nos esperaría a nosotros una resurrección. No se queda todo en la tumba, no se queda todo en la muerte. Y solo tienen derecho a participar en esta resurrección para vida. Digo para vida porque hay una resurrección de los muertos, pero para condenación en ellos. Una resurrección de vida en aquellos que tenemos la fe, esperanza y por supuesto la paciencia y espera es en el Salvador. En este Salvador que se acepta desde aquí, desde esta vida, desde el planeta Tierra. No es después de la muerte. Después de la muerte física, ya el ser humano no tiene ni tendrá jamás oportunidad de salvación. La oportunidad es ahora, la oportunidad es hoy. La vida es hoy, la salvación es hoy. Nadie tiene garantizado el día de mañana. Entonces esta es una parte importante entenderla y conocerla, lo que es la resurrección. Porque es esta vida y vida eterna que les espera a toda persona, hombre o mujer, que recibe del Señor su bondad en este plan de salvación. Ninguna obra humana puede salvarnos. Nosotros hacemos como seres humanos alguna buena obra porque es una característica de Dios el Padre que también nos agregó a nosotros como seres humanos. Cuando Él dice en el libro de Génesis que estamos hechos a su imagen y semejanza. Esta oportunidad también está para ti y para mí el día de hoy. Y aquellos que ya conocemos, evidentemente, seguimos perseverando en la fe en el Señor Jesús. Pero Dios no va a obligar a nadie a que le acepte. Dios quiere hacer ver primero, que todos tenemos necesidad de Él, porque es nuestro Creador. Segundo, de que hay una muerte espiritual de la cual Él te quiere rescatar como lo hizo conmigo, te quiere salvar a ti como también lo hizo conmigo. Pero la decisión es tuya, como lo hice yo también en aquel tiempo que decidí aceptar ese regalo y hasta el día de hoy seguir adelante caminando con el Señor. Lo hermoso también de aprender de quién es el Señor y qué es lo que quiere para nuestras vidas
es saber que su Santo Espíritu viene al ser humano para hacernos fuertes ante el pecado y las tentaciones, para comenzar a dejar la vieja vida y vivir esa nueva vida que el Señor tiene. Vivirla desde aquí, desde esta vida terrenal fuerte que es. Voy a leer ahora en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, que dice: pero recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, es decir, los discípulos en ese momento, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Esta fue un levantamiento del Señor, es decir, una ascensión, subir en este momento, lo que sería como una representación de lo que va a ser el levantamiento de la iglesia. Y allí mismo dice, verso 10: y cuando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Allí estaban hablando de la profecía de que más adelante, aún en el Apocalipsis, pero más que todo en el Evangelio de Mateo, habla de la venida del Señor. Si evidentemente, y esto es algo que hasta con la lógica se puede entender, porque sabemos que para Dios no sirve la lógica, el Señor no se le entiende con lógica, sino es de forma espiritual. Si el Señor se sacrificó por el ser humano, si el Señor vino a enseñar directamente aquí al ser humano, y Él resucitó porque Él la muerte no lo podía retener, si Él sube, como dice, voy hasta mi Padre para preparar moradas celestiales para ustedes, es hasta lógico que Él tiene que regresar, pero en este caso es a buscar a su pueblo, a su iglesia. Por eso es que todavía hasta el día de hoy seguimos anunciando y hablando y predicando por todo lugar: Cristo viene. Para muchos no tiene sentido esta palabra o esta frase, porque para mí tampoco lo era hasta antes del 2008, que fue mi tiempo de convertirme al Señor. Escuchar Cristo viene, uno dice: ¿y qué tengo que ver yo con eso? ¿O qué significa eso? ¿Qué representa para mí? Al decir Cristo viene Cristo viene por su pueblo, y aquellos que no sean su pueblo se van a quedar aquí a sufrir la gran tribulación. No digo a sufrir el Apocalipsis, porque ya el Apocalipsis hace varios años comenzó, solo que las personas están tan dormidas espiritualmente, muertas espiritualmente, cegadas espiritualmente en sus pecados, afanados por lo material y el dinero, que evidentemente ellos ni saben qué es esto de Cristo viene, ni les interesa qué es esto de Cristo viene, ni conocen ni tampoco les importa saber de la gran tribulación. Pero a todas estas personas es que cuando venga ese día y esos eventos, no sabrán qué hacer y hasta de un infarto se van a morir. Y evidentemente son presa ganada ya para Satanás y el infierno. No es algo extraño para ellos, ya están esclavizados por desconocimiento. Pero para ti y para mí, para todo aquel que sigue escuchando de la palabra del Señor, Dios le va despertando más y más la necesidad, a la par con curiosidad, de conocer de esto, porque estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de lo que hizo el Señor para salvación del ser humano.